de utilizarlo, bueno, pueden entrar directamente aquí a los 11 conjuntos de datos que están publicados. Ahorita todos estos conjuntos de datos se actualizan de forma automática el primer día hábil de cada mes. Es importante resaltar que van a encontrar el de estándar de contratación de Open Contracting. Ya está ahí subido e instalado. Nos falta un paso adicional para que ya el Open Contracting nos incluya dentro del estándar, pero ahí está. Pueden usar palabras de búsqueda para ubicar los conjuntos de datos o pueden usar las etiquetas personalizadas. Entonces, básicamente eso es el portal de datos abiertos. Aquí tenemos información de contrataciones, personal, algunas estadísticas del OIJ sobre los diferentes tipos de delitos que hay, información sobre el presupuesto y la ejecución que se da del mismo, datos de violencia doméstica, pensiones alimentarias y la publicación del catálogo de artículos que maneja el Poder Judicial. José Pablo me dijo que tenía chance hasta las 4:10, entonces por eso lo hice así de breve. Es muy breve. Carlos, si puedes entrar tal vez a un conjunto de datos y explicar a la gente qué se encuentra ahí dentro del conjunto, cómo se visualiza también, qué hay posibilidades de visualizar cosas, etcétera. Cuando uno entra dentro de un conjunto de datos abiertos publicados, se ven todos los formatos en los que se presenta ese conjunto de datos. En este caso, nosotros siempre tratamos de manejar 4, que son el XLS o el XLSX según el formato. Voy a buscar uno que sea XLS. ¿Por qué? Ajá. Por ejemplo, pensiones alimentarias a partir del 2018 dejó de ser, bueno, más bien superó la cantidad de 35,000 registros, que es el límite del XLS. Entonces se tuvo que cambiar al XLSX, que ya soporta millones de registros. También está el XML y el RDF, que son unos formatos específicos. El RDF se autodescribe, entonces él dice el valor del campo, incluye una metadata para fácil comprensión. Y la parte del SCV, que es el formato dividido por comas. Dentro de las visualizaciones, se tiene la parte de la exploración de datos normal y se enriquece con algún tipo de tablero dinámico que muestre gráficamente el tipo de información que compone ese dataset, pero que no limite la capacidad creativa de las personas que lo vayan a consumir. Esto va en línea con los estándares de la W3C para publicación de datos en línea. ¿Qué les parece? ¿Vea sus comentarios? No sé si hay alguna duda, algún comentario acá. En todo caso, ya les vamos a pasar el enlace para que ustedes puedan acceder directamente al portal de datos abiertos. Yo lo voy a dejar aquí en el chat. Ok, genial. Gracias, Carlos. Si no hay ninguna pregunta, entonces avanzamos con la sección. Ojalá puedan ingresar al portal, ingresen ahí, travesen. Si ya han entrado, genial. La idea es que ustedes ahí puedan ver todo lo que puedan ver, exploren hasta el último rincón del portal, porque los aportes que ustedes nos hagan serán de mucha importancia precisamente llenando la tarea, que es un cuestionario, les dije, 15 preguntas muy, muy sencillitas. Y serán de mucha utilidad para un futuro rediseño de lo que será el portal de datos abiertos del Poder Judicial. Todo sea precisamente para facilitar el acceso y a más conjuntos de datos del Poder Judicial. Bueno, entonces les dejamos con la cuarta sesión, Jorge. Súper, muchas gracias, José Pablo, muchas gracias, Carlos, por el acercamiento al portal de datos abiertos del Poder Judicial. Como bien lo dice José Pablo, la idea es que las personas que están en este proceso de formación puedan acercarse al portal de datos abiertos para ver los datos, evaluarlos
y poder empezar a reutilizar estos datos como una fuente de información. Entonces, precisamente para romper con este tema, como para generar la espinita de cómo utilizar los datos, está hoy Manuel Mojica, que es profesional en comunicación y estudiante de economía de la Universidad de Costa Rica. Manuel es un súper entusiasta de los datos y además tiene muchas habilidades en cómo traducir los datos para contar historias. De hecho, Manu ahorita les va a contar sobre la iniciativa que él tiene personal. Su principal misión, o digamos, o las cosas o actividades que ha desarrollado, se basan en temas de alfabetización mediática, acceso de todas las personas a la información pública y cómo por medio de procesos de innovación se pueden encontrar soluciones adecuadas a los problemas que obviamente él los evidencia desde el uso de datos y de la comunicación o el conteo de historias. Manuel ha desarrollado procesos de investigación y cobertura en temas científicos, políticos, culturales y más a profundidad el tema de periodismo de investigación. Y esto ha sido en centros de investigación de la Universidad de Costa Rica y también en medios de comunicación nacional como el Semanario Universidad y el Grupo Nación con Nación Data. Entonces, tenemos una persona que tiene alto capacidad y alto potencial en el tema de aprovechamiento de datos, pero lo más importante es porque conozco a Manuel y tiene la sensibilidad de poder hacer llegar la información y los datos a la mayoría de personas. Entonces, los dejo con Manuel y Manuel, adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, hola a todos, todas y a todos. Me alegra mucho que estén por acá. Me alegra mucho poder tener este ratito para compartir con ustedes algunas de las cosas que, bueno, Jorge me muy amablemente explicó sobre mí. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Como él mencionó, el tema que a mí me corresponde hablar es conversarles un poco sobre algunas técnicas para hacer relatos con datos, para aplicar storytelling a periodismo de datos o a cualquier producto de comunicación que tiene que ver con datos. A mí me tocó la tarea un poco más complicada que el resto de los demás expositores, que es que yo sí tuve que estudiarme las exposiciones de ellos como para no decirles nada contrario. Pero por dicho, bueno, Camila fue mi profesora, Daniel Salazar estaba en el semanario cuando yo también estuve ahí, entonces ya nos conocíamos, y Antonio llevaba algún rato leyéndolo, entonces más o menos podía saber por dónde iban. Como bien mencionó Jorge, bueno, yo soy periodista, la pandemia atrasó mi tesis, entonces todavía no soy licenciado, pero ya casi. Mi especialidad fue periodismo de datos. Soy muy intenso con el tema de acceso. De hecho, mi primer contacto con CONAMAG, que muchas gracias por tenerme acá, fue por eso, precisamente por acceso a información pública. Y pues creo que no hacemos nada si nos quedamos en solo un circulito de 5 días, 20 personas, que nos sentamos una vez al año en cualquier conferencia que tenga que ver con uso de datos, a hablar de qué está pasando o qué no está pasando, si no hacemos un trabajo de ir y compartir toda esa información con más personas. Así que espero que todo lo que les pueda decir hoy sea sea de utilidad para que ustedes también puedan hacerlo. Como ven en el fondo, como ven en el fondo de Zoom, bueno, yo tengo un blog que se llama Relatos con Datos, que en realidad yo soy un pésimo bloguero porque publico como una vez al año y me quedo haciendo otras cosas más profesionales que tiempo libre, pero bueno, ahí está por si acaso quieren explorarlo y ver algo de lo que está publicado. El morado es mi color favorito, lo van a ver a lo largo de la presentación, entonces para que una vez sepan que no tengo ninguna agenda ni política ni deportiva por medio y que tal vez los ejemplos que haya a poner no necesariamente son con alguna doble intención. Para contarles un poco de lo que vamos a hablar hoy. Lo dividí como en 6 segmentos, se puede ver como mucho, pero en realidad está como bastante sintetizado. ¿Qué es y cómo se hace el storytelling y cómo podemos aplicarle los datos a estas técnicas? Me gustaría que hablemos un poquito de estrategias discursivas con datos, de saber cómo los datos pueden contribuir a reforzar ciertas maneras de estructurar nuestro discurso. ¿Cómo podemos traducir las Ws del periodismo con el uso de ciertos datos? ¿Cómo podemos meter nuestros datos en determinados géneros periodísticos? Voy a hablar de los más básicos. Algunos consejos para trasladar visualizaciones de datos o trabajos de datos a formatos audiovisuales. Y ya hacia el final, me gustaría que hablemos un poquito del riesgo en el que podemos caer todos y todas a la hora de incurrir en alguna falacia o algún sesgo cognitivo a la hora de utilizar los datos.
Como igual que las anteriores sesiones, ustedes son libres de poner ahí en el chat si tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna intervención, algún comentario. Ahí Jorge o José Pablo me interrumpen en caso de que yo no me dé cuenta y siéntanse en serio totalmente libres de intervenir si así lo consideran necesario. Y más o menos como a las 5 hay como una pequeña pausa para que ustedes estiren un poquito o algo así. Voy a hablar también a lo largo de la sesión, como son solo 2 horas, un poquitito menos, no podía hacerlo muy teórico, tampoco podía hacerlo muy práctico, entonces voy a intentar hacer una mezcla de ambas cosas y les voy recomendando algunas lecturas que me parecen valiosas en caso de que quieran aprender más de algunos temas. Y dicho eso, comenzamos. Ok, lo primero es hablar de qué es storytelling con datos. Storytelling pues, es un anglicismo, se refiere al proceso de contar historias y normalmente cuando hablamos de contar historias hay 2 como principales áreas o ramas desde las que lo podemos hablar. Y si ustedes van y googlean, porque yo hice el ejercicio ayer, se van a dar cuenta de eso. Las personas que vienen de ciertas ciencias sociales y disciplinas que son un poco más teóricas, como la sociología o la antropología, van a hablar de contar historias desde el punto más crítico y más reflexivo de lo que implica una historia. Ellos van a hablar de que las historias tienen valor histórico, político, cultural, de que sirve para entretener a una determinada población en una cultura, que sirve para educar o que sirve para promover valores. Y un ejemplo muy claro de esto es cuando hablamos de fábulas infantiles, por ejemplo, el cuento de la liebre y la tortuga, que al final es para decirle a los chiquitos que si son pacientes pueden llegar a cumplir ciertos objetivos, o el de Juanito y el lobo, que al final ahí la fábula es pues que si uno miente no le van a hacer caso eventualmente cuando diga la verdad. Y más allá de si estamos de acuerdo o no con enseñarle a los niños y niñas si hay que mentir o no, pues si hay una clara intención de enseñar ciertas cosas y de meter ciertas ideas en, en, en las mentes de estas personas, y no lo digo como algo maligno, ¿verdad? Sino simplemente como que es un instrumento que ayuda a entender ciertas ideas y a transmitir como ciertas visiones de mundo, y eso sirve mucho a la hora de hacer una reflexión un poco más crítica del storytelling. Ahora, si vemos storytelling desde comunicación, desde mercadeo, desde estrategia de contenido y desde otras disciplinas que de pronto no necesariamente se centran tanto en lo crítico o en lo cultural de por medio, lo que vamos a hablar es que todas las historias tienen elementos formatos como la trama, los personajes, el formato, el lenguaje, la estructura narrativa, el tiempo cronológico, el tiempo psicológico y como un montón de cosas que uno estudia cuando estudia literatura o cuando estudia cine, algún otro tipo de formación en comunicación, y que también hay una serie de técnicas que se utilizan para poder contar esa historia y que eso nos permite diferenciar, por ejemplo, si estuviéramos viendo un cortometraje, permite diferenciar un corto, porque tiene una estructura narrativa de un corto videoarte que de pronto no necesariamente responde a estas estructuras o estas técnicas. Yo abogo porque no deberíamos ser ni deberíamos irnos solo para el paradigma crítico o solo para el paradigma técnico de seguir ciertos formatos. O sea, evidentemente es muy útil seguir ciertas reglas porque es como un contrato con nuestra audiencia que hace muchísimo más fácil que ellos y ellas puedan entender lo que estamos haciendo de una manera muchísimo más sencilla, pero también hay que tener cierta criticidad en lo que estamos haciendo y no podemos pensar en que todo va a ser muy ingenuo y que no hay malas intenciones y que no hay dobles sentidos en nada, porque por supuesto que todo lo que vayamos a hacer puede perpetuar ciertas ideas en ciertos espacios, que eso tiene que ver con discurso y lo voy a mencionar en un rato. Cuando hablamos de storytelling con datos es exactamente lo mismo, solo que en vez de pensar en historias tal vez como muchísimo más, ¿cómo decirlo? Todos los insumos que vamos a utilizar para producir esta historia son datos. Vienen de hojas de datos, vienen de reportes, vienen de análisis, vienen de estadísticas y vienen de un montón de procesos de investigación y de análisis que nos permite poder contar esa historia. Entonces era un poco lo que les mencionaba Camila en la sesión de ella, que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos periodismo de datos y seguimos el método científico para hacer una historia, lo que pensamos es que en algún lugar está pasando algo, empezamos a pelotear y a imaginarnos cómo podría verse esa historia, empezamos a buscar las bases de datos que nos confirmen o no si lo que pensábamos era cierto y en función de eso podemos generar una historia.
Hay organizaciones un poco más que no necesariamente son periodísticas, sino que de pronto el enfoque que tienen es muchísimo más comercial, que eso no es malo, simplemente es una manera distinta de hacerlo, que lo que hacen es que le dan sus bases de datos a gente y le dicen como, tome, explore, ve a ver aquí algo tiene que haber y tráigame 3 historias que saque de esto. Entonces, no sé, supongamos que yo trabajo en una empresa de transporte público que incorpora el estándar de GTFS. Entonces, lo que me están diciendo es que vea, de que analice una base de datos gigante y que de ahí intente sacar un par de historias. Entonces, a mí se me ocurre que, no sé, yo empiezo a ver patrones y veo que hay una estación en particular donde siempre, siempre, siempre hay atrasos en el bus o en el tren o en lo que sea. Y entonces yo podría hacer que eso me dé ciertas pistas, sigo viendo un poco más de información, me voy a hacer un poquito de trabajo de campo y me doy cuenta de que efectivamente en esa estación de bus, estación de tren, hay una serie de elementos que hacen que, no sé, el tráfico sea más pesado o que están haciendo ciertas remodelaciones en la calle y que por eso el transporte se atrasa. Y yo puedo contar una historia porque los datos me están diciendo que efectivamente ahí está pasando algo y yo fui y lo confirmé y le di un rostro humano, que eso también lo decía Antonio. O bien podría ser que nada más decida hacer una historia sobre cuánto tiempo se puede tardar en promedio recorriendo del punto A al punto B, porque tengo un montón de información que me permite hacer ese cálculo. Aquí sí me gustaría ser súper claro en recalcar eso que decía Antonio, en que los datos son personas y no podemos únicamente caer en la idea de que son porcentajes y de que son porcentajes grandes o porcentajes pequeños. Son personas y casi siempre, y aun cuando una métrica no necesariamente podamos traducirlo a una persona directamente, casi siempre va a haber una persona detrás y si uno es lo suficientemente sensible, se va a encontrar con la persona o las personas que representan esa cifra. ¿Cuándo puede ser un ejemplo muy valioso de pensar siempre en la gente detrás de las cifras? Cuando hablamos, por ejemplo, de aumento o disminución de la pobreza. Si el INEC viene hoy y nos dice que de la última medición a hoy resulta que la pobreza incrementó un 0 punto tanto por ciento, podría ser que alguien diga, es súper poquito, no pasó nada, pero resulta que al final, si uno transforma ese porcentaje en números absolutos, eran cientos de familias, multipliquen esos cientos de familias por 4 o 5 personas que podría tener cada una, y se van a dar cuenta de que en realidad estamos hablando de que un montón de personas tienen ahora menores recursos económicos para poder tener una mejor calidad de vida. Entonces vean como siempre cualquier cifra va a ser humana y va a ser importante y siempre podemos encontrar una historia porque a esas personas les pasa algo, les afecta algo. No sé si en algún momento leyeron este libro de Calderón de la Barca, yo siempre confundo el autor, pero sí es Calderón de la Barca, que era una obra de teatro que siempre tiene este parlamento de todos somos actores en el gran teatro del mundo. A mí me gusta mucho cuando hablo de storytelling, recordar esa idea, porque efectivamente todos y todas somos protagonistas de ciertas historias. Y si uno logra encontrar a las personas detrás de ciertas estadísticas, se puede dar cuenta de que efectivamente hay historias muy interesantes que contar. Entonces, nunca pierdan de vista eso. No hay ninguna persona que no tenga algo que decir o algo que contar. Entonces, siempre humanicen sus datos. Ahora hablemos del discurso, que aquí me equivoqué. Esa estrategia es discursiva, si lo puse al revés. Pero bueno, el discurso es una práctica social y cuando digo discurso no me refiero a cuando un político, un diputado, un presidente se pone en un podio y empieza a hablar y a decir cosas. Eso es parte del discurso, pero es algo muchísimo más complejo y muchísimo más amplio que eso. En la buena teoría, el discurso es una serie de historias y una serie de narrativas que se repiten y se repiten y se repiten y poco a poco ayudan a que un grupo de gente se haga una idea sobre algo. Bien manejado, como se supone que dicen todos los libros de comunicación política o de relaciones públicas que debería hacerse, el discurso es estratégico, es pensado, tiene fines, tiene propósitos. Nadie dice nada solo porque se le ocurrió, nadie dice nada porque se equivocó. O sea, cada palabra está como debería estar bien colocada donde debería estar y se debería decir en el momento y espacio en que se debería decir. El discurso es poderosísimo, o sea, un discurso como bien gestionado. Podría llegar a tener muchísimo impacto. De hecho, el ascenso de muchísimos líderes autoritarios en todas partes del mundo tiene que ver con discursos bien manejados.
con cómo logran hacer uso de la posverdad para manipular cierta opinión pública, para exaltar ciertas emociones y logran posicionarse ante ciertas ideas y ciertos grupos que les permite legítimamente tomar cierto poder democrático y representativo. No todo discurso tiene que ser malo. Por ejemplo, está el discurso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es algo que promueve las Naciones Unidas, que son 18 pilares, creo, ¿verdad? 18, 19 objetivos de cosas por las que todas las personas podemos trabajar, indistintamente si estamos en sector público, privado, ONG, sociedad civil, porque necesitamos hacer algo para de cara al 2030 lograr ciertas metas para que, pues, básicamente el mundo no se acabe y que pueda seguir habiendo vida en buenos términos y en buenas condiciones en unos cuantos años. El discurso siempre va a depender mucho del contexto y siempre se espera que tenga una reacción social. Eso es súper claro en política, o sea, nadie sale y dice cosas esperando que nadie le dé pelota. Por supuesto que cuando alguien pide espacio en un medio de comunicación y quiere que le pongan ese micrófono es porque quiere plasmar cierta idea y, como les decía al inicio, permite legitimar ciertas historias y ciertas narrativas. Como periodistas y sobre todo como periodistas que van a trabajar con datos, es importante que tengamos eso en cuenta. No solo si, como bien enseñó Daniel la semana pasada, vayamos a verificar o desmitificar algunas ideas, sino porque también uno tiene que tener claro qué está promoviendo cada persona y qué tan bueno o malo puede ser lo que esté diciendo en términos de impacto social. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense, bueno, ese ejemplo lo voy a usar más adelante, pero no importa. Imagínense que ustedes son un medio, ustedes trabajan para un medio de comunicación hiperlocal en Limón y ustedes vienen y resulta que, no sé, en las elecciones municipales que acaban de pasar, había una persona candidata que pasaba diciendo que Limón tenía problemas más serios que el racismo y que había que centrarse en otras cosas y hablaba de mala gestión de recursos públicos, hablaba de problemas sociales, le echaba la culpa a otros grupos de poder y desacreditaba un montón de cosas. Limón, que es una provincia que tiene tanta población afrodescendiente, que tiene un montón de población migrante asiática y que tiene un montón de personas que saben que el racismo es real y que saben que en este país eso sucede, por supuesto que se van a sentir mal cada vez que en una noticia o en un debate o en un reportaje alguien le preste el micrófono a esa persona para repetir esa idea, porque está diciendo que lo que ellas están sufriendo, lo que ellos están viviendo no es importante. Y aquí es donde tenemos que tomar posturas. Yo sé que el periodismo en Costa Rica le encanta no tomar posturas, pero como periodistas tenemos que ser responsables y pensar qué estamos legitimando, qué estamos diciendo y quién no, y a quién le estamos permitiendo hablar y a quiénes no. Y eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Hay como 6 grupos grandes de estrategias discursivas que son como las formas en que podemos acomodar las palabras o las ideas para reforzar ciertas ideas, y les voy a contar de qué se trata cada una y luego cómo podemos editar desde periodismo de datos repetirlas. Las estrategias referenciales son aquellas palabras o conjuntos de palabras que sirven para nombrar a ciertos actores o a ciertos personajes o a ciertas personas y diferenciarlas de otras. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo venga y diga como, claro, es que tenemos un montón de conflictos sociales entre sector productivo, sector académico y terroristas, a que yo diga, tenemos conflictos sociales entre sector productivo, sector académico y personas disidentes, personas manifestantes. Ahí hay como una clara diferencia entre, a ver, la brecha entre terrorista y manifestante es muy grande. Entonces, ese tipo de palabras y cosas que se pueden utilizar y que se pueden manipular, es importante tomarlas en cuenta porque evidentemente no es inocente. Las estrategias predicativas son todas las cualidades y características que yo le atribuyo a esos personajes y que permite diferenciarlos de otros. Entonces, no sé, siguiendo un ejemplo de un conflicto social, yo podría llegar y decir que es que hay ciertos sectores que sí quieren discutir, que sí quieren colaborar, que sí quieren poner al país por delante y encontrar soluciones. Y puedo decir que hay sectores que no están haciendo nada. Que de hecho fue algo que pasó mucho en la Asamblea Legislativa, como que había muchos bandos de buenos y malos, y dependiendo de quién le preguntaba a uno, los buenos eran unos y los malos eran otros, y todo el mundo tenía una versión diferente de quiénes eran quiénes. Pero todos esos atributos, todas esas características que yo le asigno a esos grupos, a estas personas o a estas instituciones es importante. ¿Cuál puede ser un ejemplo, pensando también en datos judiciales, de una estrategia predicativa? Que yo califique, por ejemplo, las inversiones o las compras del Poder Judicial de cierta forma.
O sea, podría ser que yo nada más venga y diga como, ah, no, es que en el Poder Judicial ocurre tal y tal cosa, y la cúpula, y los magistrados, y ellos que se consideran ciudadanos de clase media, pero si uno ve los salarios taca-taca, que son cosas que ya algunas personas han dicho, y pues ahí hay una clara intención de atribuir ciertas características a esas personas y diferenciarlas de otros. Las estrategias argumentativas son los lugares comunes o todos esos como prejuicios que uno podría atribuirle a los grupos para justificar algo o para explicar algo. Entonces es que si uno lo ve desde lógica formal, son como todas esas premisas que son súper falsas y que son falaces, pero que igual la gente suele justificar, volviendo a pensar en datos judiciales. Si alguien está hablando, por ejemplo, de datos sobre crímenes sexuales, acoso sexual, violencia sexual o cualquier otra cosa similar, podría ser que alguien diga, di, claro, pero los datos dicen que hubo un incremento de este tipo de crímenes, pero los datos no me dicen cómo andaban vestidas las muchachas. Entonces ahí hay una clara intención de decir que la violencia sexual tiene que ver con cómo se hizo una persona. O hay una intención de justificarlo y de desviar el tema de conversación hacia otro lado para evitar pues llegar a la conclusión de fondo. Hay estrategias de intensificación y mitigación, que es cuando uno evalúa o compara los términos en términos relativos, si algo es muy grave o algo no es tan relevante, que es como cuando yo, por poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir, no sé si recuerdan en las protestas del 2018, antes de que se aprobara la ley del IVA, que dijeron como que en un grupo de manifestantes eran súper poquitos y le dijeron como la marcha de los 5 gatos. Y que después de eso todos los manifestantes empezaron a usar orejas de gato. Em, esa era una clara estrategia discursiva de mitigar o minimizar la cantidad de personas que asistían a esa marcha, a esa convocatoria, y por supuesto que al decir que había muy poca gente significa que era un tema al que nadie le importaba y que no había que prestarle atención. Entonces era una manera de deslegitimar una protesta ciudadana, una protesta sectorial, o puede ser que yo más bien diga como pensando también en presupuesto, algo que está pasando mucho en la comisión o que pasó mucho hace poco en la comisión de hacendarios, cuando se hablaba de presupuesto nacional y la gente decía que es impensable lo poco que estaba haciendo X sector, que casi siempre era el Poder Ejecutivo el de la culpa, según los diputados. Yo no estoy diciendo que está a favor o en contra de lo que ellos dijeron, nada más estoy poniendo el ejemplo. Que era súper poco lo que estaba haciendo el Poder Ejecutivo para reducir el gasto o contener el gasto. Y bueno, pero ¿qué es poco? ¿Qué es mucho? Como que ahí no había una comparativa, como que realmente no había un argumento de peso que yo dijera, sí, si uno ve todos los datos, efectivamente, esto es un montón o esto es muy poco. Y tiene que ver con todas esas palabrillas de mucho o poco que ayudan a saber si se está desacreditando o si se está aumentando el impacto de algo. Las retóricas son cuando utilizamos igual algunos prejuicios o algunas frases muy trilladas pero que son como más poéticas. Entonces, como que yo venga y, no sé, esté hablando de homicidios y se me ocurra, en vez de decir tantas personas fallecieron a causa de crímenes violentos, etcétera, etcétera, venga y diga algo como se apagaron las luces de 230 vidas de personas que aspiraban y me ponga y haga como un híbrido entre periodismo y poesía ahí rarísimo que al final no se termina de entender. Esas son las estrategias retóricas. Y los neologismos son cuando metemos nuevas palabras o cuando le damos formas nuevas de usar las palabras a nuestro discurso. Todas estas son cosas que si uno empieza, no sé si recuerdan en sus clases de español, cuando uno tenía que hacer los análisis de señalar los verbos, el sujeto, el predicado y todas esas cosas. Si uno hace una transcripción de lo que dicen esas personas y uno empieza a analizar esto y encuentra todas estas estrategias, uno lo que se da cuenta es que hay argumentos o cosas que parecen argumentos que en realidad no son argumentos, son simple y sencillamente algunas ideas, algunos recursos narrativos y discursivos para decir ciertas cosas sin necesariamente debatir de fondo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque cuando hacemos periodismo de datos, normalmente la gente suele decir que, o
podría considerar que algo es serio porque se publicó en un medio de comunicación, o podría pensar que algo es más factible, que algo es más creíble porque tiene datos de por medio. Entonces, cuando vayamos a hacer productos que tienen que ver con datos o que los datos son una parte importante de nuestros insumos, es importante que tengamos en cuenta todas estas cosas para evitar caer en ellas y que alguna persona no pueda apoderarse de nuestro producto, de nuestro reportaje, de lo que sea que hagamos con alguna intención ahí medio extraña. Entonces, ¿cómo podemos evitar que esto suceda? Bueno, para las estrategias referenciales, usamos nombres propios y términos precisos. Aquí un buen tip es irse siempre a los diccionarios, a los glosarios, preguntarle a un experto en el tema cómo se llama X cosa, que aquí yo estoy fallando porque estoy diciendo X cosa en vez de ser preciso. Pero, por ejemplo, si fuera un término legal, si estoy hablando de datos judiciales, yo podría hacer la diferencia entre expedientes, casos, legajos y como un montón de jerga legal que habría que sentarse con alguien del Poder Judicial o con un abogado que me explique la diferencia entre todas y evitar usar sinónimos que a mí me parece que son los correctos y terminar haciendo un enredo ahí rarísimo que va a hacer que más gente lea eso y se confunda. En el caso de las predicativas, y creo que esa es una regla de todo tipo de periodismo, no usemos adjetivos. Y si vamos a usar un adjetivo, entonces que sea algo que los datos me lo indican, que los datos me lo respaldan, que efectivamente yo diga, sí, hay una mayor proporción de de X cualidad o X característica en este grupo, o hay una menor proporción y no algo que a mí se me ocurra hacer porque al rato eso podría resultar estigmatizante para ciertos grupos o podría terminar generando ciertas reacciones innecesarias entre mis audiencias. En el caso de las estrategias argumentativas, siempre usamos el dato como argumento. O sea, nunca intenten decir algo y justificarlo con datos, sino al revés, busquen el dato, asegúrense de que ese es el dato correcto y a partir de ahí intenten explicarlo. Y una buena forma de explicarlo es siempre irse a buscar datos cualitativos. ¿Cómo se puede hacer eso en periodismo? Resulta que si yo estoy hablando de violencia, yo podría, no sé, ir a entrevistar a un filósofo, a un sociólogo, a un politólogo, a alguien que trabaje temas de seguridad y decirle como, hey, vieras que yo hice un análisis de datos y me di cuenta de que esto y esto y esto y esto estaba pasando, ¿qué me puede comentar usted al respecto? Entonces la persona podría llegar y decirme algo como, sí, lo que usted encontró en los datos es por supuesto efecto de yo no sé cuánto, yo no sé dónde, ahí les darán su explicación teórica de su disciplina y ven que tiene un argumento sólido que se sostiene, no solo con números, sino también con otro tipo de argumentos, y estamos evitando decir cosas forzadas solo porque los datos calzaban, o estamos evitando forzar los datos a decir lo que yo quiero que digan, que eso es importante. Para evitar las estrategias de intensificación o mitigación es siempre poner el dato en contexto. Entonces, si yo voy a decir que alguien hizo muy pocos esfuerzos por contener el gasto, entonces de ahí tengo que hablar de cuál es el gasto, tengo que hablar de qué se hizo el año pasado, tengo que hablar de cuál es el presupuesto total y ver si efectivamente es una fracción poca o es una fracción bastante grande de lo que está pasando. O si quiero decir que los crímenes subieron o que los crímenes bajaron, ¿en relación con qué? Tengo que tener súper claro con qué lo estoy comparando para poder decir si subió o si bajó y que eso pueda funcionar de la mejor manera y que no sea nada más la apreciación subjetiva de alguien. Incluso aquí, bueno, sí siempre es una súper discusión en estadística, cuánto es mucho y cuánto es poco. Entonces, y si quieren irse por ese ride, estadística descriptiva puede ser muy, muy útil para eso, pero siempre intenten comparar con otro dato parecido antes de decir si algo es mucho o es poco. No sé si recuerdan el ejemplo que les puso Camila del periodista que comparó seguros de una escuela y que se fue a buscar una escuela similar para ver si sí o si no. Entonces, bueno, comparen datasets similares para ver si efectivamente las cosas son como ustedes creen que son. En el caso de las estrategias retóricas, creo que esto es un consejo de vida, más que un consejo de cómo contar historias con datos. Eviten usar lenguaje figurado, eviten usar lenguaje literario, a no ser que estén escribiendo literatura. Pero si están haciendo periodismo, apéguense a los hechos, usen lenguaje literal, no cambien palabras, no usen sinónimos que no sepan que efectivamente son sinónimos y no le metan ahí algunas ideas. Eso pasa mucho en televisión y pasa mucho en radio, que la gente se pone súper creativa a la hora de decir cosas. Intentemos evitar eso. Y los neologismos, muy parecido a las estrategias referenciales, que podría ser que alguien se invente palabras nuevas con términos muy concretos,
apéguense a lo que dice el glosario, la ficha técnica del estudio o el libro de texto, o la teoría o lo que sea que ustedes estén utilizando para poder construir el análisis de datos que hicieron. Y y si sienten que necesitan usar una palabra que no se suele usar en ese contexto, pregúntenle a alguien más experto en el tema, como, hey, ¿será correcto si yo digo tal cosa, si meto tal palabra, si convierto esto en un verbo para, para ver que efectivamente puede ser válido? Incluso también es hacerle un favor a la audiencia, que es no confundirla. A veces eso pasa, como que uno cree que está escribiendo un super titular porque está dándole un giro nuevo a una palabra y resulta que al final nadie lo entendió y nadie leyó la nota. Entonces es importante evitarse esas cosas. Y además de que si estamos trabajando con datos y la gente espera encontrarse algo súper serio y súper formal, estricto, también podemos hacer eso con el lenguaje pues, para no defraudar. En el caso, bueno, después de esto podemos hacer la pausa que José Pablo me mencionó. En el caso de cómo usar las Ws del periodismo con datos, que si ustedes recuerdan cuando se estudia cómo escribir una noticia, siempre se habla de que uno tiene que escribir el primer párrafo o máximo los 2 primeros párrafos respondiendo a 5 Ws, que son el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, para que la gente, si solo puede leer ese párrafo, sepa todo lo que es importante y relevante en esa noticia. Entonces, ¿cómo podemos traducir esas Ws a datos? Ok. Cuando estamos hablando del qué, del what, lo podemos traducir a una cantidad, a una parte del total, y casi siempre va a ser una noticia relevante en un titular o algo que uno pueda agarrarse de ahí para argumentar que es una noticia si uno habla de un aumento o una disminución de algo. Entonces, por ejemplo, un what que podría ser de qué, se me ocurre, no sé, Poder Ejecutivo busca disminución del 5% del yo no sé qué, algo que tenga que ver con finanzas públicas. Entonces ahí estamos hablando de una proporción del tanto. O, no sé, típicas notas que se hacen a final de año, que también podrían ser con datos judiciales. Crímenes violentos disminuyeron en 30 casos por mes durante el 2020. Y ya dentro de la nota uno explica que está comparando con el año pasado o el año antepasado o conforme o con la metodología que esté utilizando. Pero siempre el que se traduce a una cantidad o una parte del total. Cuando hablamos del quién, del who, también hablamos de una cantidad, solo que en este caso hablamos de una cantidad de personas o una parte del total de personas. Entonces, y aquí importa muchísimo ese comparativo de quiénes sí, quiénes no. Entonces, yo, por ejemplo, en discusiones que tienen que ver con salarios públicos, yo podría llegar y decir, 6.500 funcionarios del MEP se benefician de tal plus salarial o más bien, o podría darle un enfoque diferente, decir como X plus salarial solo aplica para 500 funcionarios del MEP, no sé, dependiendo de lo que está escribiendo. O bien podría hacerlo de una parte del total, que es cuando se suelen hacer este tipo de comparativos de solo una décima parte de los funcionarios de mi plan reciben X cosa o están en tal condición o cualquier otro calificativo que sea relevante ahí. Pero ese quién, cuando hablamos con datos, casi nunca va a ser como una persona o 2 personas concretas, sino que va a ser una parte de un conjunto. ¿Cuándo podría ser que el quién sea un grupo pequeño? Cuando estamos hablando de un grupo de poder muy, como muy de élite, que efectivamente es un grupo pequeño, como por ejemplo, no sé, el Consejo de Gobierno, presidentes de instituciones, o Consejo de Gobierno ampliado, o los 57 diputados, o las magistraturas, que son grupos muy pequeños. Si uno quiere decir algo sobre ellos, ahí sí podría ser, y uno sí podría llegar y decir como, no sé, si son 57 diputados y hablo de algo que le aplica 30 diputados, taca, taca, y sigo con el resto de la noticia. El cuándo siempre va a ser un punto en el tiempo que necesita compararse con otro. Y aquí el contexto es importantísimo. Yo nunca voy a poder como hablar de un punto en el tiempo al aire. Digamos, por ejemplo, que yo, no sé, después de que se aprobó de que entró en vigencia esta ley de acoso callejero, yo podría hacer una nota de a un año de aprobación de ley de acoso callejero se han condenado a tantas personas. Entonces aquí es súper importante la limitación del año, porque es un año desde que entró en vigor esa ley y que me está permitiendo analizar dentro de ese marco de tiempo.
O podría ser que yo diga en 25 años, que esto fue algo que yo escribí en algún momento, en 25 años Municipalidad de Santa Cruz no ha actualizado el canon de ninguna, no, no, ¿cómo era? No ha actualizado el canon de ninguna propiedad en zona marítimo terrestre, ya 25 años de no cobrar impuestos provenientes a canon. Como que siempre es muy importante hablar de cuál es la temporalidad desde algo, en este caso fue la última vez que se hizo esa actualización de canon o desde que entró en vigor tal ley, para poder decir qué ha pasado en ese tiempo. Porque si yo nada más digo como, no sé, se ha condenado a 60 personas por tal cosa o tal otra, de ahí se han condenado ¿desde cuándo? Es la pregunta natural que surge. Entonces siempre es súper importante tener súper claro a partir de cuándo empezamos a contar. Cuando hablamos del dónde, no sé, es un poco difícil, pero si tienen la oportunidad de trabajar con coordenadas geográficas, con sitios recurrentes y con frecuencias, es la mejor forma de hablar de lugares y son útiles para analizar o para dar contexto. Eh, no sé, se me ocurre que yo quiera hacer un trabajo sobre crímenes en Barrio de la California y un comparativo de hace un año, no sé, de 3 meses del año pasado y de 3 meses de este año, y cómo impactó la pandemia en la criminalidad de Barrio de la California. Resulta que eso está súper medido, el Atlas del OIJ lo tiene como súper claro, yo puedo comparar ambos puntos y yo puedo decir que estoy hablando de un espacio geográficamente delimitado de una manera muy clara, que incluso si yo quisiera trasladarlo a visualización, es como más fácil de hacerlo. Si yo quisiera hacer un sitio geográfico más grande y más bien hablo del cantón de San José, entonces podría empezar a medir frecuencias de barrios, frecuencias de calles, frecuencias de esquinas y estuvieran así desagregados los datos, donde yo pueda decir como, sí, casi la mitad de asaltos en San José pasan exactamente en tal esquina, en la intersección entre calle tal y avenida esta. Este tipo de cosas son muy útiles para poder diferenciar un lugar de otro, un espacio de otro, y siempre es importante tomar en cuenta que si ningún sitio es más prominente que otro, al rato y el dónde no es tan importante, sino que lo que es la noticia va por otro lado. Ahora, volviendo al tema de discurso, vean que es importante cuando hablemos del dónde, tener cuidado con cómo lo decimos. Si yo vengo y digo algo como, no sé, cantones del sur de San José, y nombro Desamparados, Alajuelita, zonas o otras zonas en cierto riesgo social, ahí yo no estoy haciendo ningún trabajo. A ver, sí estoy haciendo un trabajo de periodismo de datos si fuera lo que me propuse, pero de paso estoy estigmatizando a cantones y zonas en las que las condiciones ya de por sí son difíciles. Entonces, a veces por más que pueda ser muy interesante hablar del dónde, en ese caso también hay que poner una balanza. Que prefiero que la gente se haga una idea de que todas las personas en este lugar son peligrosas y son criminales, o más bien lo que voy a hacer es que voy a comparar todos los cantones para ver si ellos en realidad es una zona con tanta incidencia como otras. Como que eso podría ayudarnos incluso a hacernos ciertas preguntas y ampliar las categorías de análisis para evitarnos algún tipo de problema o algún tipo de estigmatización innecesaria. Y el cómo, ay, perdón, es que esto se me actualizó la compu, el sistema operativo y ya no sé cómo se controla nada. El cómo casi nunca es algo que vamos a poder contestar con datos puros netamente, sino que siempre va a ser un cambio que nosotros vamos a ver en algo y que triangulando información vamos a poder entender. Entonces, digamos que si los diputados están proponiendo una ley para tal cosa, es como, bueno, pero ¿por qué? Entonces el diputado que propuso el proyecto viene y nos dice como, bueno, nosotros creemos que a través de este mecanismo que estamos introduciendo en la ley, vamos a generar un aumento del tanto por ciento en X cosa. Entonces, ahí el dato no es tan relevante, sino lo importante es el fin. Y uno lo que podría es analizar si efectivamente esos cálculos que se propusieron desde la Asamblea Legislativa son los correctos o no. Y ver incluso si la propuesta se mantiene. Un ejemplo de algo con lo que se podría hacer, que de hecho circuló ayer un montón en redes. La gente que está proponiendo que se extraiga petróleo y que se haga minería de cielo abierto en el país, que ayer Cristiana Figueres y Alberto Trejo dijeron como que no, eso es falaz, y vean, los datos nos dicen otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces ahí
ahí lo que uno puede decir es que se está utilizando un dato como un argumento para proponer algo que no necesariamente es cierto, que no necesariamente se va a sostener, y es ahí donde uno puede entrar y ser muchísimo más técnico y muchísimo más riguroso en términos de qué se está diciendo, cómo se está diciendo y cuál es la propuesta, si se sostiene o no. Y casi nunca un cómo hacer algo que podamos ver con datos. Casi siempre el dato es el argumento para llegar a ese cómo. Hay dos Ws adicionales, y ya después de esto vamos al receso, que son el why, el por qué y el a quiénes. En el caso del why, que es investigativo, igual que con el cómo, siempre vamos a buscar y medir cierto cambio, cierto aumento, cierto impacto. Hay que tener muchísimo cuidado con la causalidad y de nuevo hay que triangular con datos cualitativos. Entonces, resulta que, volviendo a este ejemplo de un proyecto de ley, resulta que yo no voy a preguntarle a los diputados o al diputado o la diputada que propuso el proyecto de ley cuando lo propuso, sino que hago un análisis un año después de que la ley entró en vigencia y veo como si efectivamente se cumplió lo que se proyectó y lo que se prometió en plenario. Entonces, es ahí donde puedo hacer un análisis muchísimo más valioso y podría problematizar aún más de cómo se está instrumentalizando la ley, cómo se está legislando con ciertos argumentos que no necesariamente corresponden a la evidencia empírica. Aquí que hay que tener cuidado con la causalidad, que creo que Daniel les habló de eso, de cómo mentir con datos y cómo hacer algunos análisis que no necesariamente son ciertos. Cuando hablamos de que correlación es causalidad, hay un gráfico famosísimo, yo no lo puse, perdón por eso, que muestra como a lo largo de varias décadas el incremento de consumo de mantequilla en Estados Unidos y el incremento de divorcios en Estados Unidos, y son líneas totalmente iguales. Entonces, alguien ahí que venga y haga una lectura incorrecta, lo que podría decir es que entre más mantequilla se consuma, hay más divorcios. Y pues claramente eso no es así. La mantequilla no es un causal de divorcio. Entonces, cuando están analizando datos y quieran atribuir una causa a algo, tengan mucho cuidado con qué nos dicen esos datos para ver si es cierto. Y de nuevo, aquí podría ser súper útil ir y triangular con una persona experta, ojalá que sea como profe en el área, que nos pueda decir si eso efectivamente es cierto o no, si es correcto decirlo o no. Y aquí también, de nuevo, volviendo al tema del discurso, cuidado con los argumentos que usamos. O sea, no necesariamente porque algo sea o no sea, porque algo parezca ser cierto, va a ser cierto, o no porque la evidencia nos calce, necesariamente va a ser, y esto ya es como muchísimo más riguroso desde el punto de vista de estadística y de probabilidad. Uno siempre puede decir como que la evidencia señala que algo efectivamente es cierto, pero hay que tener cuidado porque eso es una cosa y otra cosa es decir que sí, que fijo. Y en realidad, si ustedes estudian probabilidades y llevan un curso de probabilidades y les toca a un profe o una profe súper intenso, lo que les va a obligar es a decir que se puede afirmar con un 90% de seguridad que es probable que ocurra tal y tal cosa. Entonces, como que también ahí decir ciertas cosas podría ser complicado o no, y por eso es importante tener siempre presente esas precisiones en el análisis de datos. Y la W editorial, que es esta séptima, que es súper nueva, es algo que apenas están comentando algunos periodistas en algunos congresos, es a quiénes. Y no es una W de noticias, es una W de editorial. ¿Por quiénes escribo? ¿Para quiénes escribo? Y esto podría ser muy útil a la hora de saber si quiero publicar o no quiero publicar algo, porque puedo hacerme la misma pregunta que el WHO. Puedo hablar de una cantidad de personas, de una parte de las personas, y preguntarme si qué impacto podría tener esta noticia en esta cantidad de personas. Si, por ejemplo, yo soy un medio de alcance nacional y quiero ver si pongo en la sección de nacionales que la IA va a hacer un corte en el agua en el cantón tal durante 8 de la mañana a 6 de la tarde porque van a hacer unos trabajos, podría valorar si realmente es una noticia que vaya en un medio de circulación nacional dependiendo de la cantidad de gente que me lea y de cuánta gente me lea específicamente en ese cantón. Pero volviendo al ejemplo del medio hiperlocal, si yo soy un medio hiperlocal del cantón de Garavito y yo sé que la IA va a hacer trabajos en Garavito, entonces por supuesto que es súper importante que lo publique. Y también vuelvo al ejemplo de, por ejemplo, alguien que niegue el racismo. Y si yo sé que, por ejemplo, muchísima de mi audiencia podría sentirse identificada con eso, y yo vengo y publico a alguien diciendo que ese no es un problema real, que eso es mentira, que hay que centrarse en otras cosas, entonces, ¿cómo se puede sentir ese montón de gente leyendo eso?
o qué estoy haciendo yo como publisher, como periodista, em, en aras de hacer ese servicio de dar información pública. Entonces, a veces, por más que un análisis esté bien hecho, por más que un análisis sea valioso, por más que un análisis sea una noticia, también hay que pensar en el impacto que podría tener y en si realmente cabe o no cabe. Y podría ser súper triste, por no usar otro calificativo, decir como, bueno, al final se hizo todo este análisis y se hizo todo este trabajo y no se va a publicar, pero hay que pensar entonces qué es mejor, como publicarlo para no desperdiciar el trabajo y arriesgarnos a que pase esto y lo otro, o darle plataforma a ciertas ideas, a ciertos lugares, o hacer algo que no es tan valioso para nuestra audiencia, o de ahí evitarnos que la gente se enoje con nosotros y que alguien nos reclame y se nos caiga la credibilidad del medio. Dicho esto, bueno, ya lo último antes de irnos al receso, siempre, siempre, siempre piensen en la congruencia entre el titular y sus primeros párrafos y los datos que tienen. No importa cuál es la estructura informativa que usen para el titular, no importa si su noticia es de quién dijo qué, quién hizo qué, en dónde pasó qué cosa o cuándo se descubrió X hecho, los datos de las Ws no se pueden contradecir y tampoco puede contradecir nada que venga en el cuerpo del texto. Ahora, eso no significa que uno va a sacar del texto todas las cosas que contradicen lo que dice mi titular, sino que si yo tengo datos que son contrarios, evidentemente no tengo una noticia o no tengo un buen análisis. Entonces tengo que devolverme y revisar qué fue lo que pasó ahí para poder contar la historia que corresponde y publicarla y no nada más salir corriendo a publicar lo primero que escribí sin que ningún editor la leyera y publicar por publicar. No solo es irresponsable, sino que también es irrespetuoso con las audiencias y es una mala práctica porque estamos hablando de generar tráfico por generar tráfico y si incluso alguien quiere hacer eso solo por generar tráfico para vender publicidad, pues son clics que no valen mucho y eventualmente la gente y las audiencias van a pasar la factura al medio y ese tráfico se va a caer. Entonces siempre piensen en la calidad de lo que están haciendo y en que a veces es un poco más difícil llegar al punto que queremos en términos de audiencia o de negocio, haciendo cosas de calidad, pero que los réditos son muchísimo mayores si lo vamos a hacer. Y sobre todo también porque mucha gente solo lee el titular. Entonces, si yo pongo un titular que dice lo opuesto a lo que dice el cuerpo del texto, también voy a ir a causar 25 pleitos en redes sociales innecesariamente, solo porque yo fui responsable con cómo armé el texto y qué fue lo que puse. Entonces, siempre tomen eso en cuenta. Y bueno, José Pablo me corrige, pero creo que podemos tomarnos 10 minutos, ¿verdad? Ok, sí, perfecto. Son las 5 de la tarde, nos vemos de vuelta a las 5:10. Muchas gracias, Manuel. Ok. Muchas gracias. Si sienten la necesidad de preguntar, háganlo con confianza. Para recapitular, ya hablamos un poco, bueno, de qué era storytelling, de qué es el discurso, de cómo se puede hacer, cuáles son algunas estrategias discursivas y cómo podemos transformar las Ws de nuestro producto informativo a ciertas cosas con datos. De hecho, me di cuenta de que aquí había un typo en el how, como que yo dije una cosa y lo que está escrito es otra, entonces cuando les pase la presentación se los corrijo, pues dicho lo que dije era lo correcto. Y ahora entonces vamos a hablar un poco de algunos géneros periodísticos básicos y cómo podemos trabajarlos con datos. Nada más como para recordar, los géneros periodísticos son como estos grandes tipos de productos noticiosos que los periodistas trabajamos para darle cierta estructura y cierta forma a los productos y que no todo sea una nota de esta persona dijo, aquella persona dijo, o no que todo sea una copia de un comunicado de prensa. Géneros periodísticos es un tema complejo. Si ustedes empiezan a investigarlo a nivel de literatura académica, se van a dar cuenta de que no hay definiciones precisas para ningún género periodístico y que de hecho todo el mundo se está peleando porque hay gente que está hablando de géneros híbridos y de cibergéneros y otro montón de cosas. Y además son cosas como muy académicas cuando se enseña periodismo, cuando se estudia periodismo que las audiencias como que no tienen presente, como que las audiencias le dicen, no sé, a ciertas señoras le dicen reportaje a todo, o le dicen noticia a todo. Entonces, pues esto es más como de periodistas para periodistas, pero puede ser útil en caso de que algún día encuentren una historia súper interesante con datos y quieran contarla de una manera un poco diferente. Empezamos con la noticia. La noticia, como ustedes saben, es el género más informativo por excelencia. Es súper neutral, no tiene adjetivos, no tiene
no tiene como muchos elementos de análisis y contexto, que también es una de sus principales falencias. Y lo que hacemos en el caso de una noticia es que en nuestro lead vamos a publicar la mayor cantidad de Ws posibles en un enunciado, teniendo súper claro cuál va a ser la W sobre la cual vamos a recargar el dato o el dato más importante. Acuérdense que siempre para poder contar una historia vamos a necesitar agarrarnos de un dato para el titular y que después uno puede contar otro montón más, pero el que escojamos, entonces que ojalá esté en el lead. Yo cuando trabajaba mucho informativo era muy fan de poner casi que 5 Ws en un lead y en el primer párrafo y el sexto en el segundo, pero bueno, ustedes tampoco tienen que ser eso no es tan fácil de lograr o a veces no permite explicar ciertas cosas, entonces pueden hacer una distribución diferente, pero ojalá que siempre estén en los primeros dos. Luego podemos explicar un dato más central, entonces por ejemplo, si ustedes están hablando de un promedio, de una cantidad, de un porcentaje, qué significa eso, cómo se midió, por qué se midió, si está en números relativos, entonces qué significa eso en números absolutos o en términos del estudio, qué representa eso, y es importante contextualizar eso que dijimos desde el titular y desde el primer párrafo. Y ya después de que explicamos eso, es que podemos contar cuál es el impacto o el contexto de ese dato. Entonces, si yo estoy haciendo una nota sobre pobreza, empiezo a contar, por ejemplo, cuánto subió o bajó la pobreza según lo que hace la medición del INEC. Luego cuento qué fue lo que midió el INEC y por qué lo midió. Y ya después es cuando digo, ok, esto representa un aumento de tanto en yo no sé qué, yo no sé cuánto, que impacta un montón la diferencia entre las zonas urbanas y rurales, etcétera, etcétera, y todo lo que los datos me pueden sugerir. Y ya al final es cuando puedo aportar un más contexto, cuando ya puedo dejar los datos de lado y contar una parte un poco más humana, que es algo que no se hace mucho en las noticias, noticias como género, ¿verdad? No noticias como en general. Y que podemos aportar también otro tipo de evidencia, cuando podemos poner como por ejemplo citas de personas que entrevistamos, cuando podemos aportar otros datos que puedan ser relevantes, que contribuyen a alguna de las ideas que nos pareció central, ese es el espacio donde lo podemos poner. La noticia casi siempre va a ser corta, o sea, estamos hablando de que una noticia en un impreso es media página, de que una noticia en un radio es 1 minuto y en televisión también es 1 minuto, entonces tampoco es como que haya demasiado espacio para poner muchísimas cosas. En el caso de la entrevista, no me refiero a entrevista como técnica de investigación, me refiero a entrevista como género periodístico, que es cuando yo como periodista me preparo, leo un montón, estudio un montón, investigo a la persona con la que voy a conversar, llego, le hago una serie de preguntas y sostengo una conversación con esta persona que voy a publicar en formato pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Si no van a hacer una entrevista en vivo, bueno, incluso si la fueran a hacer en vivo y fueran a transmitirla por alguna plataforma, es importante que en esa conversación tengan siempre insumos gráficos. Si ustedes le van a hacer una pregunta, que sería lo ideal a la persona como, hey, es que bueno, si uno revisa los datos se da cuenta de que hubo un aumento o que hubo una disminución o como que se mantuvieron constantes y puede ser que la persona quiera salir con un domingo 7 y diga, ay, no sé de qué me está hablando, yo no he visto esos datos o no los tengo presentes. Entonces siempre puede ser muy útil como nada más andar ahí en el bulto una hojita de papel con el gráfico impreso, se lo dan a la persona y le dicen, bueno, bueno, vea, aquí está. Podría ser que incluso si en algún momento de la conversación se llegan a pelear por ese gráfico, a mí de hecho me pasó una vez, que incorporen ese gráfico en la publicación y distintamente si es un video, si es algo multimedia o si es impreso, podría ser valioso que cuenten cuál fue el gráfico que usaron y sobre el cual conversaron. Escuchan las respuestas del entrevistado. O sea, podría ser que sea una entrevista muy buena porque ustedes descubrieron un montón de cosas para lo cual la otra persona no tiene respuestas, pero eso no significa que esa otra persona va a ser necesariamente la mala del cuento de la historia o no necesariamente va a ser nuestro enemigo. Entonces también escuchen. ¿Por qué es importante escuchar? Que es algo que creo que Antonio y Camila mencionaron un poco. Hay cosas que los datos nos pueden decir y nos pueden decir una cosa que uno no sabe por qué se ven de esa forma y cuando uno va y le pregunta a la persona que sí sabe porque lo vive en el día a día, la respuesta es diferente y termina de entender el por qué. Entonces, puede ser que ustedes vengan y digan, es una barbaridad, si uno analiza los tiempos de procesamiento de tal y tal otra cosa, nos damos cuenta de que este proceso y esta institución son súper ineficientes. Resulta que uno habla con el presidente de esa institución y lo que le dice es como, es que aquí somos solo 3 personas, no podemos hacer más, no podemos trabajar más rápido. Entonces, como que esos porqués y esas respuestas más cualitativas siempre son valiosas.
Esto también es consejo no solo para trabajar con datos, sino como para hacer periodismo en general. Eviten que las preguntas estén formuladas con prejuicios o no hagan no hagan matonismo. O sea, no lleguen a decirle a la persona, ¿por qué usted me miente y por qué usted falsea esta información? No, es como, hey, es que hay una incongruencia entre lo que usted dijo y lo que aparece en tal lado. ¿Por qué? Y no le atribuyen criminalidad, ni le atribuyen malas intenciones, ni se peleen con las personas de forma innecesaria. Primero, van a tensar un montón la conversación y puede ser que ya no sea tan valioso publicarla por cómo escale el tema. Y segundo, que la gente siempre reacciona bien o mal a como uno la trate. Entonces, si uno trata a alguien como con confianza, con respeto, puede ser que toda la información que extraiga de esa conversación pueda ser muy útil y que enriquezca, o puede ser que nada más sea de terminar respondiendo cosas de sí, no, tal vez, no sé. Entonces, si queremos publicar una conversación, es importante que sea rica, que sea valiosa, que sea efectivamente un diálogo y no podemos caer. Y otra cosa, no podemos caer en malos vicios de esa idea de que todos los funcionarios públicos son malos o que todas las personas autoridades son malas. Y también el hecho de que no vayan con intenciones de pelear no significa que ustedes van a dejar que la persona les diga lo que les dé la gana. Ustedes tienen que confrontar, tienen que comparar, tienen que estudiar previamente para saber si lo que están diciendo es la verdad y lo correcto. Y cuando digo la verdad y lo correcto, no me refiero a lo que yo piense que es la verdad y lo que es correcto, sino a lo que los datos dicen que es la verdad y lo que es correcto. Podría ser, si mi medio tiene esa línea editorial, que por ejemplo yo esté entrevistando a alguien, no sé, digamos que estoy entrevistando a alguien de una cámara empresarial y viene y me dice como, claro, es que hay que reducir los incentivos en el sector público y no estamos hablando de nada relevante, que como para que haya salido con eso. Entonces yo podría preguntarle, ¿podría dejarlo pasar o podría decirle como, suave, porque usted me estaba mencionando esto, ¿qué tiene que ver? Que la persona explique y que uno le diga, bueno, es que lo que usted está diciendo no es cierto porque tal y tal cosa. O que alguien venga y diga como, no, es que la violencia contra tal grupo de personas no existe y que uno le diga, bueno, hay reportes policiales de que solo en el año 2019 se reportaron tantos casos y en lo que llevamos del 2020 van tantos. Entonces, sí existe. Como que hay una diferencia entre ser cordial, ser respetuoso y tener la mente abierta a lo que esa persona nos va a decir y dejar abiertamente a que mienta y que manipule información y que diga cosas que no son y que le hagamos el trabajo de gratis de venir a publicar las cosas que no necesariamente corresponden con lo que tiene que ser. De nuevo, uno tiene que ser como elegante y tiene que tener gracia para hacer esa confrontación. No es como que le va a gritar y lo va a grabar y lo va a publicar en el noticiero al mediodía como pasa en un noticiero en específico. Pero sí hay que tener como esa chispa de poder escuchar bien para decirle a las personas cuando algo es o no es y si la evidencia respalda lo que está diciendo o no. En el caso de la crónica es un género que no se suele utilizar tanto en cosas con datos, porque casi siempre las crónicas son deportivas, pero podría ser muy valioso hacer una crónica en la que uno use como un hilo narrativo una medida. Puede ser una medida de tiempo o puede ser una medida de algo que yo pueda comparar a lo largo del tiempo. Entonces, si yo estoy escribiendo una crónica sobre el bipartidismo en Costa Rica, podría usar como hilo conductor espacios de 4 años, de cada vez que hay una elección y entra y sale un presidente. Si yo estoy escribiendo una crónica sobre cambio climático, podría ser que se me ocurra seguir como hilo conductor la evolución de la temperatura del planeta o de las emisiones de CO2 o cosas así. O si estoy haciendo una crónica sobre feminicidios, entonces podría usar como hilo conductor la cantidad de feminicidios que se van reportando. Y siempre como un dato que tiene una variable de tiempo que se va incrementando, que va bajando y puedo usar eso como hilo conductor para ir contando mi historia. Siempre cuando vayamos a escribir crónicas, a no ser que sea una crónica de yo fui, yo viví, yo sentí esto, a lo mejor usar un narrador omnisciente, es decir, escribir en tercera persona, escribir como este personaje narrador externo que lo sabe todo y que nos está contando todas las dimensiones del relato y no tanto desde un yo, a no ser que sea una decisión creativa de ustedes y que si lo deciden todo bien, pero bueno, yo sí les recomendaría que mejor lo intenten en tercera persona.
y que diferencien muy bien los espacios de narración de los espacios de explicación. Si yo voy a explicar un dato, una medida, un promedio, una desviación estándar o cualquier otra cosa que sea estadística y tengo que explicar qué significa eso, tengo que hacerlo en lenguaje llano, plano, sencillo, comprensible para todo el mundo. Y si ya yo me voy a poner a explicar lo que sentí, lo que vi, lo que olí y como todas esas cosas un poco más literarias, entonces tengo que dejarlo como muy claro que aquí estoy explicando y aquí estoy describiendo. Si empiezo a mezclar las cosas, podría ser que al final no se entienda ni una ni otra y que esa crónica no tenga ni pies ni cabeza y al final sea un experimento literario rarísimo que nadie entendió y claramente la idea no es esa. Y no dejen sin contexto o sin explicar cosas solo porque piensen que arruina el texto. O sea, si lo que quieren es escribir literatura, ok, eso es súper bien y de hecho muchos periodistas escriben textos más literarios para publicarlos en espacios que no son medios de comunicación. Pueden publicarlos en sus perfiles personales, pueden ir a una editorial a ver si eso se puede transformar en un libro, pueden mandarle una antología, eso todo bien, pero el objetivo del periodismo es que explique, que informe y siempre hay que pensar en que las cosas tienen que ser funcionales y que es preferible que sean funcionales a que sean estéticamente agradables. Entonces, si sienten que una explicación es demasiado seria y que le roba o que desentona con el resto del texto porque es muy literario, porque es muy poético, al rato lo que hay que reescribir es el texto, no sacar ese párrafo si puede ser clave o puede ser vital para que las personas entiendan lo que estamos diciendo. Y el reportaje, que el reportaje es el género periodístico por excelencia, que es cuando hacemos una investigación gigante y entrevistamos a un montón de gente y contrastamos puntos y es como el género más divertido de trabajar, en mi opinión. Aquí igual a lo que les dijo Camila, yo eso lo refuerzo, escojan una premisa, investiganla y vean a ver si encuentran datos que permitan descartar o confirmar esa hipótesis. Y siempre péguense a ese hallazgo general para darle estructura a todo el reportaje y que cuando tengan que meter voces, ya sea de personas que viven eso, o de expertos que saben del tema, o de gente que está en contra del tema, que ese sea como ese hilo narrativo para que la gente no se pierda en lo que están diciendo. No se queden nunca en un reportaje con una sola base de datos, busquen todos los que puedan, incluso si son internacionales. Eso es súper valioso porque, por ejemplo, yo podría, no sé, digamos que yo estoy haciendo un reportaje sobre sexualidad en personas jóvenes y me baso en la encuesta de salud y sexualidad, no, ¿cómo es que se llama? Bueno, esa encuesta que hace el INAMU, el Ministerio de Cultura y Juventud, sobre hábitos sexuales de personas jóvenes. Yo podría quedarme solo con eso, pero resulta que y trabajarlo y podría hacer que salga algo bien hecho, pero también si quisiera enriquecerlo, podría irme a datos del Ministerio de Salud para ver, por ejemplo, incidencia de ciertas enfermedades o de ciertas consultas médicas. Podría irme a algún censo a nivel latinoamericano para ver si Costa Rica está como en los datos promedio de la región o no. Podría compararlo, por ejemplo, con datos de no necesariamente América Latina, sino el resto del mundo, o con cosas que tangencialmente tienen que ver con sexualidad, que no necesariamente son exactamente iguales. Eso aporta mucho porque a veces si un estudio está como raro y uno tiene dudas de si realmente es convincente o no, o más bien uno cree que es el mejor estudio que se ha hecho, siempre es bueno reforzarlo o contradecirlo con otros estudios que se han hecho, aunque no necesariamente sean exactamente iguales. Ahora, una cosa es que no sean exactamente iguales y otra cosa es que sean completamente diferentes. Entonces sí hay que tener ese cuidado. No tienen que encajar a la perfección, pero sí tienen que tocar temas similares y sí tienen que medirse de manera más o menos similar como para poder hacer comparaciones y no solo agarrar un dato que se me ocurrió de un estudio y otro dato que se me ocurrió de otro y otro dato que se me ocurrió de otro. Si quieren evidenciar posiciones contrarias o posiciones diferentes y quieren como evitarse el conflicto, defender ustedes una de las posturas, usen la equidistancia. La equidistancia es la palabra que a mí me gusta para referirme al fairness, que es cuando uno le pregunta a alguien que está a favor y a alguien que está en contra. Entonces, podría ser, por ejemplo, que yo al final vaya y le pregunte a alguien que dice que sí, a alguien que dice que no, y al final contrasto ambas posturas con los datos. Y pues los datos probablemente refuercen el argumento de una de esas dos partes, o puede ser que mientan a ambas. Pero lo importante, si yo quiero mantenerme relativamente neutral,
es que no sea yo quien diga una cosa, que diga otra, sino que deje que sean los personajes de las historias los que hablen y que los datos sean los que aporten o no a lo que ellos están diciendo. Y también como en un reportaje es imperdonable no explicar un porqué, o no explicar una consecuencia, o no explicar una causa de por qué algo está sucediendo. Entonces, cuando entrevisten a gente que no necesariamente les va a explicar una base de datos, sino que les va a dar una visión un poco más humana, un poco más personal de algo, pregunten los porqués. Entonces, a esto que se me ocurre, siguiendo el ejemplo de la encuesta de salud y salud y vida sexual, podría ser que yo le pregunte a un montón de gente como, ¿y vos sentís que es cierto? O sea, ¿sentís parte de esta estadística? ¿Crees que esto refleja lo que vos viviste? Y puede ser que esa persona diga que sí, o puede ser que diga que no, puede ser que esa persona diga, bueno, el estudio tiene estos errores porque no estaban contemplando esto y esto y esto, y que salgan cosas muchísimo más interesantes. Que al fin y al cabo, cuando trabajamos con datos, no se trata de demostrar que los datos son perfectos y que y que calzan en lo que queremos y que hay una verdad objetiva. O sea, los datos son falibles y pueden ser falibles. Lo que vamos a intentar siempre es argumentar si varios hallazgos son consistentes y son muy sólidos para decir que la hipótesis es creíble y que efectivamente podría ser que la explicación vaya por ahí, o podría ser que más bien la conclusión sea que no hay respuesta, y eso también es importante evidenciarlo. Entonces, no tengan miedo de si la estadística dice una cosa y las personas dicen otra, de descartar una de las dos. Al contrario, júntenlas. Eso enriquece un montón la historia, y a veces es muy valioso saber que, a ver, es medio desesperanzador cuando uno le decir como de, ay, pero entonces esto no tiene respuesta, pero a veces es mejor saber que algo no tiene respuesta porque podría inspirar a personas a salir y buscarla, y no a pensar, a no a simplificar un tema de manera innecesaria. Y ahora hablemos de cómo podemos trabajar con datos en formatos audiovisuales. No sé si todos, ahorita no recuerdo si todos trabajan en medios escritos y digitales, o si hay gente que hace tele y radio, pero bueno, en épocas de redes sociales y medios digitales todos hacemos audiovisual siempre, aunque no queramos. Entonces es importante llevarse como algunos consejos. Igual que como les insistí mucho en cómo organizar las historias en términos de discurso para evitar reproducir ciertas cosas. También lo que les voy a decir acá de pronto no es tan técnico y es muchísimo más político, pero es porque nos debemos a nuestras audiencias. Cuando vayamos a hacer cosas visuales, ya sea porque las vamos a publicar en redes sociales, en un sitio web o en algo impreso, bueno, lo más básico es escoger el gráfico adecuado. O sea, yo no puedo hacer que cualquier dato calce en un gráfico de barras, en un gráfico pastel. A veces se necesitan gráficos más complejos y eso está bien. O no voy a escoger un gráfico muy complejo para algo de dos variables porque es hacer una complicación innecesaria. Entonces siempre piensen en cuál puede ser el gráfico más valioso para explicar lo que quieren explicar, y si tienen dudas, hay un montón de recursos en Internet que si uno busca como cuál es el mejor gráfico para hay un montón de infografías y cosas que sugieren cuál puede ser ese tipo de gráfico. Piensen en dónde van a publicar, porque desde que uno diseña ya eso es importante. No es lo mismo si yo trabajo hablando de impresiones, no es lo mismo que yo trabaje en RGB, que es como para pantallas digitales, a que si trabajo en CMYK, que es pensando en imprimirlo. ¿Y por qué? Porque los colores se van a ver diferentes, y como los colores se van a ver diferentes, puede ser que si yo no diferencio muy bien uno de los dos colores, uno de los dos gráficos quede mal y al final no se entiende una cosa de otra. Y siempre es importante en un gráfico que todo se entienda. Entonces hay que tener ese cuidado. Nunca saturen un gráfico, o nunca intenten como nada más poner un dashboard ahí ultra saturado embedido en la nota o impreso, porque si uno ve como 25 gráficos juntos, no va a haber ninguno. A veces es mejor tener como un gráfico o dos gráficos sencillos, separados, que dicen lo que tienen que decir y que están por aparte, que uno puede consultar y ver y entender súper fácil, a tener cosas que al final nadie va a entender y que solo ustedes, que fueron quienes los diseñaron, saben qué dice ahí. Hagan los gráficos accesibles. Cuando hablo de hacerlo accesible, no me refiero necesariamente a ponerle una descripción alternativa en redes sociales para que las personas no videntes puedan escuchar la descripción. Hablo de hacer colores con contrastes, de tener formas definidas,
de tener como buenas prácticas de diseño gráfico para que cualquier persona, y no estoy pensando solo en personas con problemas de edición, estoy pensando en personas daltónicas, personas que de pronto no tienen el mejor dispositivo, que no tienen el mejor tipo de conexión y que por eso necesitan que los gráficos sean ligeros para que no se les consuma muchos datos. Todo ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta y entre más accesible sea, mejor. Y también siempre tengan eso en cuenta. Cuando hablamos de cosas accesibles, no nos referimos únicamente a personas con algún tipo de discapacidad, nos referimos a personas que puede ser que se comporten muy diferente al promedio de usuarios, personas que están envejeciendo, personas que sí tienen una limitación física, personas que tienen determinadas condiciones por las cuales su consumo va a ser diferente. Y es bastante injusto y es bastante irresponsable hacer cosas pensando solo en uno de esos grupos. Y no es tan difícil adaptar nuestros diseños a cosas que todo el mundo pueda entender. Como les decía hace rato, también como pasaba con la crónica, el objetivo es 1000 veces más importante que la estética. Puede ser que un gráfico no sea perfecto, puede ser que no sea lo más bonito, puede ser que no sea digno de ponerlo en Instagram, pero si todo el mundo lo entiende, todo bien, porque ese era su objetivo. Y no tengan miedo de meterle explicaciones y textos y paratextos y como flechitas explicando cosas a los gráficos. A veces es mejor hacerlo y que se vea como un poquitito más cargado sin abusar, pero que todo el mundo lo pueda entender si lo lee, a nada más poner un gráfico asumiendo que todo el mundo llevó estadística 25 y que por eso entiende qué es lo que dice ahí y entiende todas y cada una de las medidas que aparecen ahí. Sobre todo porque queremos que las personas entiendan qué significan esos datos. Cuando trabajamos con audio, que trabajar con audio y datos se las trae un montón. Entonces, mis respetos a quienes hacen radio y hacen podcast en ese sentido, con muchos datos. Lo más importante siempre va a ser discriminar los datos más útiles para no darle a la gente todos los datos que uno podría darle por escrito. ¿Por qué? Porque si uno está leyendo, uno se puede volver en el párrafo o puede revisar el producto después y puede como ir hacia adelante, hacia atrás y verlo las cantidades de veces que sea necesario. Si uno está escuchando, aparte de que además casi nadie se sienta solo como a escuchar un radio, un podcast y se queda en silencio ahí viendo, escuchando atentamente. Casi siempre cuando uno escucha está haciendo otras cosas. Entonces, entre más fácil de entender sea, entre menos datos complicados haya, es muchísimo mejor eh, para que todo el mundo entienda. Eso es bajarle la carga cognitiva, que es no saturar a las personas y hacer que sea muchísimo más fácil entender. Incluso a veces uno podría trabajar con cifras redondeadas y en vez de decir 1.243.633.25 colones, uno podría decir poco más de 1 millón de colones y todo bien, la misma idea. Nadie se va a poner a hacer sumas ahí mientras va escuchando lo que estamos diciendo en radio. La principal clave para trabajar con datos en radio siempre es humanizar. De nuevo, lo que nos decía Antonio aquel día, lo que decía Camila aquel día, es humanizar los datos al máximo. Ustedes pueden hacer análisis muy profundos y si van a trabajar con sonido, con podcast, con radio, no pueden trasladarlos a gráficos, evidentemente, pero lo que sí pueden hacer es pensar cómo se escucha esto si nos referimos a las personas. Entonces, podría ser que uno haga una inserción de una persona contando su testimonio, contando algo que le sucedió o algo que le sucede, y uno podría decir, así como le pasa a esta persona, a un 40% de costarricenses les pasa tal y tal cosa. Y ya ese dato tiene valor porque no solo estamos contando el dato, sino que también estamos haciendo sonar cómo impacta ese dato y cómo puede ser valioso ese dato. Cuando trabajamos con sonido, siempre hay que usar los datos para explicar, nunca para saturar, nunca como argumento. Entonces, de nuevo, siempre es cómo se ve esto, cómo se impacta esto, cómo podría sonar esto. Y luego decir, sí, claro, esto es un 40% de tanto, estas son las 25 personas que tanto, etcétera, etcétera. Y aquí hay que pensar siempre que el dato es un medio, el dato no es un fin, el fin es contar la historia y los protagonistas de esas historias son personas. Algo que hacen algunos medios anglosajones muchísimo es utilizar sonidos como analogías para las visualizaciones, ya que no podemos publicar un gráfico, podría ser que escojan como algún sonido clave y hacer que eso sustituya la visualización. Por contarles un ejemplo, me acuerdo, esto no es periodismo de datos, pero me acuerdo que hace unos años un muchacho había hecho un análisis, a ver si se lo paso a José Pablo para que se los comparta.
había hecho un análisis de como el promedio de ingreso en distintas regiones de Nueva York, y lo que hizo fue que siguió el recorrido del metro de Nueva York y lo musicalizó de modo que entre más instrumentos sonaban al mismo tiempo, era porque el ingreso promedio era muchísimo mayor que en comparación con las zonas que tenían un menor ingreso promedio. Entonces era muy interesante porque estaba utilizando la complejidad de la composición musical para hablar de la cantidad de ingresos. No todo tiene que ser tan difícil, ¿verdad? Porque no todos somos compositores musicales. Uno podría usar nada más sonidos como claves y sonidos como muy fáciles de identificar. Ojalá cosas que uno hasta pueda bajar de internet para no tener que producir en estudio. Esos son recursos que se valen. Hay varios ejemplos súper buenos si quieren googlear. Ayer yo hice también la prueba y salen un montón. Y prueben antes de publicar. O sea, pásenle el audio a alguien, dejen que esa persona escuche y dejen que esa persona les cuente si se entiende lo que ustedes quisieron hacer o no. Y en caso de que no se entienda, no se enojen. Véanlo como una salvada, porque es 1000 veces más fácil como durar un poquitito más produciendo antes de publicar el contenido, que una vez que se publica, después de haberse corregido, ya está muchísimo mejor y las audiencias lo pueden procesar mejor, a publicar algo rápido, pues salir de primeros y que al final la gente no lo entienda y al final nadie lo lea, o nadie lo escucha o nadie lo vea. Entonces, siempre hagan esas pruebas, sobre todo porque si se trata de leer, es como podría ser muy transparente lo que dice ahí, pero no todos y todas las personas decodificamos el sonido de la misma forma. Entonces, como para saber que las analogías y los recursos sonoros que estamos utilizando son los adecuados, es importante que dejen que alguien escuche. Y incluso podría ser que al final hagan una sonorización súper buena y que la persona diga como, hey, sí, estuvo súper bien, todo se entendió. Nada más al principio que dijo como 5 estadísticas y me perdí. Y entonces al rato uno se da cuenta de que algo que pensaba que era muy sencillo, que estaba bien, podría ser que no estaba tan bien y puede atajar ahí también otro error. En el caso de audiovisual, que no solo es televisión, a pesar de que lo ilustré con tele, podría ser perfectamente un video para redes sociales o podría ser una transmisión en vivo. Es clave que cuando ponemos una visualización, da tiempo para que lo que aparezca en pantalla se pueda ver, se pueda leer y la gente tenga chance de verlo. O sea, de nada sirve que yo haga un gráfico animado chidísima y que nada más haga como pum, pum, pum y se vea 5 segundos y nadie le ayuda a crear el gráfico. O sea, hay que pensar mucho en eso. Los gráficos, cuando trabajamos en tele, es importante que sean súper sencillos. Ojalá sustituir algunas palabras por recursos visuales. Por ejemplo, si estamos hablando de una encuesta de intención de voto, tal vez en vez de poner el nombre de la persona o de solo poner el nombre de la persona, podríamos poner también la foto, como para que la gente se termine de ubicar en de quién estamos hablando. Y ahí claramente lo mejor sería usar un gráfico de barras, un gráfico pastel, que siempre van a ser como los dos gráficos más sencillos de entender y los más intuitivos y los más universales. Entonces es muchísimo más probable que todo el mundo los pueda captar a que yo me ponga a hacer visualizaciones muchísimo más complejas. Como cuando hacemos audiovisual, casi siempre hay una mezcla de voz, de inserciones, de imágenes y están pasando los datos. Si van a locutar para explicar el gráfico, entonces expliquen el gráfico cuando se vea el gráfico, pero nunca pongan un gráfico y hablen de otra cosa, porque lo que van a hacer es que van a confundir a la gente porque o ven el gráfico o escuchan lo que están diciendo, pero no van a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, tengan ese cuidado. No todo tiene que irse con gráficos de barra y gráficos pastel o gráficos más complejos. A veces uno puede como armar alguna escena básica y sencilla y sustituir y grabarla para sustituir un gráfico. Es nada más de ver qué estamos visualizando y cómo se podría reflejar eso y cómo podemos producir esa escena de modo que no sea ponernos la soga al cuello. Y también hagan la televisión accesible. De nuevo, que los colores contrasten, que los sonidos estén bien, que todo esté editado como debería estar editado y pruébenlo también con gente. Igual que con el audio. Podría ser que algo que nosotros pensamos que era la analogía visual perfecta, se lo pusimos a 5 personas y ninguna entendió. Y de ahí es una lástima porque pensamos que era la respuesta, pero bueno, es 1000 veces mejor darse cuenta antes de publicar que algo no se entendía tan bien que darse cuenta después cuando ya uno publicó y no hay mucha chance de corregirlo.
Con esta cosa que pasa cuando trabajamos con audio y con video, de pedirle a las personas que lo escuchen y nos digan qué piensan, yo lo que hago es que tengo en distintos grupos de amigos, siempre les mando las cosas y los voy rotando. Entonces, un día le pido a unos que escuchen una cosa, otro día les pido a otros que vean tal otra, y así no saturo a nadie y ya ahí tengo como esas pruebas básicas de audiencia que me han salvado un par de veces de meter las patas. Y cuando trabajamos en línea, que casi siempre trabajar en línea es una mezcla de lo visual, lo sonoro y lo audiovisual, entonces piensen en incorporar las mejores prácticas de cada formato y combinarlos a conveniencia. Tengan muy en cuenta que algo multimedia no es como que yo ponga un párrafo, un audio, un párrafo, un video, un párrafo, una imagen, sino que tiene que haber correspondencia entre todos esos elementos y que tiene que haber una línea narrativa y que cada cosa tiene que enriquecer y aportar. Entonces, no es solo poner multimedias a lo loco. Y todos los que vayan a poner, agarren las mejores prácticas de cada uno. Si quisieran darle como valor agregado al consumo de lo que hagan, si van a publicar en un sitio web nada más un video de algo o un audio de algo, valoren si realmente vale la pena ponerlo en el sitio web, porque eso implica como hacerle clic, esperar a que la página cargue, esperar a que el producto cargue y verlo. Mientras que si yo nada más me lo encuentro en Instagram, que ya está optimizado para verlo en Instagram, puede ser muchísimo más probable que yo lo vea, porque ya estoy ahí, ya lo estoy viendo, lo tengo enfrente, a que yo haga esos otros 4 pasos para poder ver el producto. Entonces, a veces no necesariamente todo tiene que estar en el sitio web. Y si aún así ustedes dicen como, no, yo tengo que publicar este video, este audio en sitio web, ok, pero no lo pongan por ponerlo, sino que expliquen algo, amplíen con algo, pongan un titular y un contexto que sirva para entender por qué eso está ahí y que valga la pena dar esos 4 clics. Consideren siempre las limitaciones de pantalla y de conectividad. No todo el mundo tiene conexiones de 100 megas, no todo el mundo tiene datos infinitos de 4G. Hay zonas en donde el internet es súper lento y donde todo es prepago. Entonces piensen en esas personas y en cómo podemos optimizar para que los productos sean ligeros de peso y que se puedan descargar rápido. Y también piensen en que en que no todo el mundo está siempre en una compu de escritorio, que a veces hay que diseñar para celular, que a veces hay que diseñar para tablet, sobre todo para celulares, donde está la gente, y que si no hace un sitio web donde las cosas no se ven bien en un celular, la gente se va a cansar y no los va a ver, y es una lástima porque es trabajo que se desaprovecha. Y también aprovechando todo lo que nos permite hacer la web, aprovechen los formatos que ya conocemos para que la gente haga ciertas cosas, pero no se pongan creativos y no confundan a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Podría ser que yo ponga al final de la nota un texto que diga algo como descargue aquí la base de datos o haga clic aquí para ver la base de datos entera. Porque yo lo que quiero es que la gente vea el Excel o vea el CSV o vea lo que sea con lo que yo estaba trabajando. Creo que todo el mundo entiende la lógica de hacer clic sobre algo para descargar. O si, por ejemplo, yo estoy incorporando en mi medio una encuestita pequeña al final de cada nota de ¿le pareció útil esta información? Sí, no, donde uno sabe que solo hay que marcar todo bien. Pero si yo me pongo muy creativo y sustituyo la nota por un quiz que nunca antes he usado y resulta que fue un fracaso y que nadie la leyó, porque eso es lo que me dicen los analytics, pues es algo que se veía venir, porque estoy forzando a la gente a hacer cosas que no está acostumbrada a hacer. Y solo porque la web me permita hacer esas cosas no significa que hay que hacerlas. Hay que tener siempre en cuenta que suele hacer mi audiencia y qué formatos y qué recursos suele conocer mi audiencia y no meterles cosas como raras. Ya para ir cerrando, y esto es un poco más dialógico que teórico o práctico, lo que quería era contarles un poco de falacias y sesgos que pueden ocurrir cuando trabajamos. Ah, José Pablo, dale. Bueno, hay una pregunta en el chat, Alonso. Uh-huh. Alonso, si puedes hacer la pregunta, por favor. Ok, hola Manuel, ¿todo bien? Hola Alonso, ¿cómo estás? Todo bien, por dicha. Te voy a preguntar, digamos, porque creo que también tienes bastante experiencia y conocimiento sobre el tema, digamos, como qué instituciones tenés mapeadas vos como que dan la talla, por decirlo así, a nivel de datos abiertos. Lo pienso también como una forma como para darles un ojo y poder como encontrarle algún enfoque periodístico a esto también. Uh-huh. Creo que depende. Yo diría siempre que la fuente más valiosa de datos abiertos de este país es el INEC.
siempre. O sea, el INEC todo lo tiene perfecto, todo lo tiene súper ordenado, todo lo tiene súper clarificado, e incluso lo que no existe, uno lo puede crear en el REATAM o el generador de tablas dinámicas que ellos tienen en línea. Y el INEC además tiene datos de un montón de cosas. Hace unos días, bueno, hace como 15 días, me pidieron que diera una charla de validación con datos. Y me puse a atravesar en datos del INEC, y además de que uno siempre que se mete al INEC descubre datos nuevos que no sabía que estaban ahí. em, hice un ejercicio de preguntarle a la gente si sabía, por ejemplo, si querían comercializar una solución para evitar que se robaran las vacas, que si les parecía valioso o no. Y todo el mundo fue como, es que no sé cuántas vacas se roban, entonces no sé si yo invertiría o generaría una solución de ese tipo. Y saqué la encuesta, no me acuerdo cuál era una encuesta agropecuaria del INEC, que decía que de ahí la gente se roba una de cada 4 vacas que tiene más de 2 años en las zonas donde hay cría de vacas. Y vimos que en realidad podría no ser una idea tan descabellada hacer un emprendimiento que ayudara a la gente a que no se roben las vacas. El INEC es una fuente valiosísima de eso, pero siempre va a variar mucho en términos de qué es lo que estés buscando. El INEC es como el que tiene más datos más generales de un montón de temas, pero si lo que quieres es trabajar un tema que tiene que ver con justicia, obviamente tienes que hacer un match entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Paz, incluso la Fiscalía Pública y el OIJ, como que tienes que ver cuál de esas 4 instituciones tiene específicamente el dato que estás buscando, o cómo puedes armar algo entre bases de datos de las 4. La mayoría de instituciones, bueno, creo que la que menos tiene en términos de que es más difícil de procesar es la Asamblea Legislativa. Porque ellos tienen, por ejemplo, como todas las mociones, todos los textos de proyectos de ley, el orden del día y un montón de cosas que pasan en la Asamblea del día a día, pero resulta que son cosas que no necesariamente están bien organizadas, que no están bien ordenadas, y que si uno quisiera aplicarles métodos computacionales, no puede porque son datos que están como muy desestandarizados y que tardaría uno 1000 veces más ordenándolos para poder analizarlos que lo que podría extraer de ahí. Las instituciones del Poder Ejecutivo, cada ministerio tiene como datos temáticos, unos más que otros, pero casi todas siempre tienen como una serie de datos básicos que son como presupuesto, contratación, licitaciones. La Contraloría General de la República sería mi segunda opción si el INEC si no fuera el INEC. Ellos tienen como muy buenos datos de qué gasta cada institución, incluidas instituciones autónomas o instituciones que tienen recursos públicos. Eso incluye las municipalidades. No todas las municipalidades tienen portales de datos abiertos, pero de ahí uno puede sacar cierta información. Y si ya lo que estás buscando no aparece ni en el INEC ni en la Contraloría, yo haría el intento de escribirle a la institución a ver qué corresponde, a ver qué. Como, hey, quería saber si ustedes tienen datos de tal cosa y tal otra. Puede ser que a veces uno se lleve una decepción. Por ejemplo, el IAFA tiene como una encuesta de consumo de sustancias, pero fue una encuesta que se hizo en 2015 y no se volvió a hacer. Entonces no necesariamente son los mejores datos, pero podría ser, por ejemplo, que vos triangules algo de que decía el IAFA en 2015 con algo que tiene el Ministerio de Salud de 2019, y que ahí sí puedas hacer un análisis un poco más robusto. Es un poco prueba y error, pero casi todo siempre va a estar o en el INEC o en la Contraloría General de la República. Ok, súper. Ok, no había más preguntas, ¿verdad? Todavía. Ok, seguimos. Cuando hablamos de falacias y sesgos, que eso me devuelva todo con lo que inicié la sesión. A veces, solo porque algo parezca un argumento y parece que tiene sentido, no necesariamente significa que es un buen argumento y que lo que se está planteando es cierto. Las personas, no, y lo voy a repetir durante todo el rato que hablamos esto, las personas no somos tan racionales como un montón de teorías, sobre todo en economía, nos hacen pensar, o las personas no somos tan lógicas como necesariamente deberíamos serlo, y muchas veces se intenta argumentar desde lo lógico, no desde lo emocional, pero las personas somos más emocionales que lógicas, entonces es ahí donde las cosas no calzan y a la hora de debatir con personas todo se puede complicar más de la cuenta. Y voy a ponerles un ejemplo de a qué me refiero.
Resulta que estamos en una sesión de trabajo para hablar de delitos sexuales, de violencia sexual. Y resulta que, porque, no sé, hubo algún tipo de, unos cuantos colectivos feministas se organizaron y empezaron a hacer ciertas peticiones a instituciones públicas. Y se organizaron, entonces no solo están yendo a las sedes de las instituciones en San José, sino que también en las provincias, en las cabeceras de provincias, en ciertos cantones hay manifestaciones, hay marchas, hay un montón de cosas. Y resulta que, no sé, ustedes creen, viendo este mapa, y si quieren abrir el micrófono, ahí nada más levantan la mano para comentar. Viendo este mapa, si alguien, sobre todo para las mujeres, si alguien, por ejemplo, en, en la parte de Guanacaste, que es más península, viene y dice como, es que para nosotros en realidad ese tema no es tan relevante como lo es en el centro de San José, en la zona central del país. Entonces como que no deberíamos hablarlo y no deberíamos mencionarlo. ¿A ustedes les parece válido que alguien diga eso? O en las fronteras, que puede ser que alguien venga y diga como, no, es que la violencia sexual es un tema del centro de San José, no es un tema de que importa en las fronteras porque ahí no pasa. Y no lo digo yo, lo dice el mapa, vea. ¿Ustedes creen que esa conclusión sea válida? Sea cierta. Estás en mute, José Pablo. No, claro que no, por supuesto. Exacto. O sea, cuando yo hago un análisis de datos, no, no porque haya zonas que tengan más o incidencia de X fenómeno o porque tengan menos incidencia de un determinado fenómeno, significa que esos temas dejan de ser importantes en ciertas zonas. Significa que no ocurren con tanta frecuencia o significa que en comparación ocurre muchísimo menos que, que en otras partes. No significa que el tema no sea importante. O pongámonos aún un poco más mañosos. Podría ser que la mayoría de lugares donde se reporta estén en el centro de San José, porque puede ser que hay más acceso a información, que las oficinas están muchísimo más cerca, que hay muchísimos colectivos y muchísimas instituciones donde víctimas pueden acudir y pueden asesorarse y en que en zonas alejadas no. Eso podría ser, por ejemplo, una justificación de por qué en el mapa esas zonas se ven blancas. Entonces vean que y alguien podría decir como, no, pero vea, es un mapa el Observatorio de la Violencia. Si usted me está diciendo que es mentira, que eso no es un problema de las fronteras, usted lo que está diciendo es que los datos del Observatorio de la Violencia no sirven. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que dependiendo de cómo manipulemos los datos, que dependiendo de qué hagamos con los datos, de cómo los visualicemos, de cómo los procesemos, vamos a tener un resultado u otro y que además dependiendo de quiénes somos, cuál es nuestra historia y qué temas nos interesan y qué temas nos preocupan, vamos a enfocar el resultado de esos datos. Entonces, no necesariamente porque algo lo respalde un gráfico, lo respalde un mapa, lo respalde una base de datos, significa necesariamente que va a ser cierto solo por eso. Porque los datos se pueden acomodar. Y ya como vimos al inicio, hay un montón de técnicas y tácticas narrativas para hacer que los datos se acomoden. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Otra cosa es que a veces la gente suele utilizar, cuando pondera datos, suele darle como muchísimo más peso a lo que es cuantitativo que lo que es cualitativo. Entonces, vuelvo al ejemplo, por ejemplo, de incidencia de racismo. Si dos o tres personas afrodescendientes vienen y cuentan sus experiencias bueno, no, voy a contarles un ejemplo real. Resulta que en algún momento cuando yo era estudiante y era representante estudiantil, estábamos discutiendo sobre temas de salud mental. Y después de como 2 horas dándole al tema, un profesor llegó y dijo que él no sabía porque estábamos gastando tanto tiempo, creo que se usó el verbo gastar, gastando tanto tiempo en hablar sobre salud mental porque él, obligado por la escuela, había hecho el sondeo y nadie en el curso que él daba había salido con que necesitaba algo.
Entonces llegó y dijo, como no sé si estamos invirtiendo un montón de tiempo y un montón de gente haciendo cosas para atender a 2 personas que están tristes o si es un problema de verdad. Yo no les puedo explicar, o sea, no sé qué fuerza se me metió, pero yo le di una regañada a este señor como por 3 horas explicándole todas las tendencias de datos globales, nacionales y de la escuela para explicarle por qué todo lo que él dijo era, pues aparte de que era terriblemente insensible, era muy irresponsable y era una premisa falsa, porque él se estaba basando en que como él no conocía a nadie, entonces no era un problema real. Eh, y eso no es algo que le pasó a ese señor, o sea, o que podría solo pasarle a ese señor, es algo que le pueden pasar a muchas personas. Si a mí me hablan de una realidad que yo no conozco, es muy probable que yo no quiera aceptar esa otra realidad o que me cueste entenderla y que la desacredite. Y desacreditarla es, pues aparte de que es violento con las personas que realmente sufren lo que estamos denunciando o lo que estamos contando, es una estrategia política para minimizar ciertos fenómenos o ciertos hechos. Muchos de ellos tienen que ver con acceso a la justicia. Entonces, siempre piensen en que la gente va a hacer maromas y malabares mentales para desacreditar algunas ideas, por más evidencia que uno les presente o por más evidencia que uno aún si no es cuantitativa, sino que va a ser cualitativa, eh, siempre va a encontrar la forma de desacreditar lo que uno está diciendo. Sobre todo si no hay un dato duro, numérico, que respalde lo que uno está diciendo. ¿Y cuál es el problema? Que hay muchísimas cosas o muchísimas situaciones que tienen que ver con violencia social de grupos vulnerables que no se miden porque no hay ninguna encuesta, porque no hay ningún reporte, porque no hay ningún estudio que valide o que cuantifique totalmente lo que ocurre. Entonces, este tipo de personas suelen usar como razonamiento que como no hay datos, la problemática no es real, no existe, son inventos y exageraciones de 2 o 3 personas, pero la realidad es otra y eso hay que tomarlo muy en cuenta. A veces no vamos a encontrar datos muy extensos o muy amplios sobre el tema que queremos tocar. Eso no significa que el problema no exista o que no sea real o que sean exageraciones de unos cuantos grupos. Significa nada más que hay un reto gigante de ver cómo empezamos a medir eso y si es conveniente medirlo también. También para hablar un poco de sesgos. Casi siempre cuando hablamos de datos tenemos que hablar con inversión. Hay un, hay muchísimas notas. Yo creo que todos podremos pensar 2 o 3 ejemplos de notas o reportajes o lo que sea que hablan de X institución invirtió X cantidad de millones de colones en X cosa que no obtuvo resultados. Y casi siempre la lógica del reportaje, sobre todo viniendo de ciertos medios, es como, bueno, todas estas personas tienen que renunciar y hay que ver qué se hace con toda esa plata que no ha dado resultados. Y eso es una falacia de pensamiento lógico, que es la falacia de que si algo no funcionó de buenas a primeras, significa que no va a funcionar nunca. Podría ser que con un poquitito más de tiempo para que el proyecto arranque o con un poco más de inversión, podría ser que ya sí se den los frutos y que sí haya un retorno adecuado de esa inversión, que es algo que nunca se planteó. O más bien al contrario, podría ser hoy escuché a alguien decir que sentía que tenemos que descartar la ley de empleo público porque llevamos 3 años discutiéndolo y no ha llegado a ningún lado. Y un poco el argumento era ese, como en 3 años no ha pasado nada. Eso es falacia del costo hundido, porque estamos hablando de cuánto hemos invertido y de que no ha pasado nada y de que es mejor dejarlo botado en vez de darle un enfoque nuevo o repensar qué se ha estado discutiendo, qué no se ha estado discutiendo. Y, y esas son cosas y son análisis y son argumentos que ahora que tenemos redes sociales y que tenemos un montón de espacios para que todo el mundo publique lo que considere mejor, de ahí podrían generar ciertos debates y son debates que están partiendo de datos sesgados, de visiones incompletas, de análisis imprecisos y que ensucian mucho la cancha o envervelan mucho la cancha de quienes están haciendo un trabajo informativo o de quienes están haciendo un trabajo institucional que además de que tienen que hacer un montón de cosas, tienen que salir a decir, hey, lo que dijo Menganito tal no es cierto, porque esto y esto y esto y esto. Dije que era falacia de costo hundido, pero no, ese no es el nombre correcto. Entonces nada más para que en la grabación quede que ese no era. Pero no, pero sí es una falacia de pensar que si algo no funcionó anteriormente, entonces ya nunca va a funcionar, porque además ojalá cite otros ejemplos de inversiones que no han sido útiles y que entonces esté generalizando de que porque 2 no sirvieron, entonces ninguna más del futuro va a servir. Como todas esas líneas de pensamiento
que si uno las desmenuza no tienen sentido, se siguen aplicando y se siguen analizando y se siguen metiendo en el debate público. Entonces, por más datos y por más análisis y por más metódicos que seamos, va a costar mucho salir a desmentir esas ideas. Pregúntenle, sigan a Gustavo Arias, el de No Coma Cuento en Twitter. Él todos los días todas las semanas hace un recuento de cuánto desmiente durante la semana. Y es ridículo que un colega, el trabajo de un colega sea desmentir 25 noticias a la semana. O sea, eso no es algo que debería estar pasando, es algo que deberíamos estar fomentando mejores debates, muchísimo más sanos, muchísimo más profundos. Y si podemos contribuir a ello haciendo mejor periodismo y un periodismo muchísimo más metódico, pues ojalá. Y espero que todo lo que Antonio les comentó, lo que Camila les contó, lo que Daniel les contó y lo que yo les conté, ojalá pueda ayudarles a llegar a esa dirección. No sé si tienen como preguntas, si tienen comentarios, si tienen quejas, si tienen algún otro aporte que quieran hacer, porque este es el mejor momento. Y mientras se animan, bueno, estos son mis datos de contacto. Si me quieren mandar correos o si me quieren buscar en redes o a las redes del blog. Si me escriben a las redes del blog, podría ser que les responda como 15 días después, porque como les dije, soy muy mal bloguero, pero a mis redes personales o el correo de fijo les atiendo más rápido. No, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. No, muchas gracias a Manuel por la presentación de hoy. Un repaso bastante profundo sobre algunos aspectos importantes en el tema de cómo se pueden pensar ustedes de ir haciendo relatos con datos, específicamente en el tema de datos, pues, que fue el fuerte de este curso que tuvimos. Les recomiendo que visiten la iniciativa. Yo sé que dice que él nos pide mucho por ahí, pero la verdad son datos, hay algunas cosas por ahí interesantes. Y también para que vean ustedes cómo podemos ir haciendo cosas. Me dicen que se escucha mal. Sí, se escucha como cortado. Robot. Cortado. Extraño. Creo que es un problema de micrófono. ¿Todavía se escucha cortado? Sí. Bueno, en todo caso, sí, voy a tratar, por lo menos se entiende. Sí, más o menos. Sí, digamos. No, muchísimas gracias. Se escucha un poquito cortado. Sí. No, ¿qué pasa cuando hay no sé qué otro, bueno, vamos. No, solo estoy en un dispositivo. Quién sabe qué estará pasando. O tal vez voy a cerrar esto otro. Tal vez ahora, ¿se escucha? Sí, más o menos. Se escucha un pelín mejor. Ok. No, les comentaba decir que no, que muchas gracias. Tenemos la próxima sesión, la otra semana. La idea es que hagamos una especie de tallercito más participativo en donde podamos hablar un poco sobre las sesiones que tuvimos y además podamos ver aspectos de mejoras del portal de datos abiertos, así como también hablar sobre qué conjuntos de datos pensarían ustedes que se podrían publicar ahí. Aprovechando también que tenemos compañeros y compañeras judiciales dentro de este curso. Entre otras cosas, la idea es que tengamos una sesión más de construcción colectiva precisamente para mejorar lo que es el tema de datos abiertos en el Poder Judicial. Entonces, muchísimas gracias a Manuel por la participación de hoy y les estaremos enviando pronto la grabación de esta cuarta sesión. También revisen sus correos, hoy les enviamos la tarea que precisamente está relacionada con esta última sesión de poder evaluar algunos aspectos del portal de datos abiertos pensando precisamente en mejorarlo. Y por último les iba a decir que si ustedes consideran que pueden comenzar a hacer trabajo con datos, utilizando los conjuntos de datos que están en el Poder Judicial, de hecho, busquen ahí cosas, travesen bastante como les está diciendo, y si hay cosas que no encuentran, etcétera, nos las hacen saber porque precisamente la idea es mejorar lo que está ahí. Muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario final, si no vamos por acá finalizada la sesión. Bueno, que no. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy.